Hola, bueno, pues hoy vamos a hablar de una materia que estoy segura que a muchos les gusta y a muchos les da un dolor de cabeza, que es metodología de la investigación. Esta materia de metodología de la investigación la van a ver en la educación media superior y en la educación superior. No importa el área a la que se vayan, ¿eh? Es una materia que la van a ver en el área que estén. Y que además les recomiendo mucho que en la prepa la manejen, la sepan manejar y no hagan el feo, porque es una materia que la van a tener que ver toda su vida, ¿no? Si siguen estudiando, que lo está. Porque yo, tanto en el doctorado, como en la maestría, como en los diplomados, como en las especializaciones que he hecho a lo largo de mi vida, he tenido que hacer investigación. He tenido que buscar lo de metodología de la investigación, he tenido que volver a hacer todo un protocolo, tengo que volver. Entonces, esta materia me la sé. Además, les voy a comentar rápidamente porque a mí me gusta platicar con ustedes. Esta materia fue la primera materia que di cuando empecé a dar clases en la UAM. No fue la primera materia, metodología de la investigación. Y recuerdo muy bien que la empecé a dar en la prepa 5. ¿No? Me tocó en el turno matutino, no, vespertino, la última hora. Esa fue la primera materia y créanme que es la materia que sigo dando tanto en la educación media superior como en la educación superior. Entonces es una materia que me gusta, que empecé con esta y que sigo con ella. Y aparte también, como me gusta, la verdad es que sí me gusta, hice 2 diplomados y me certifiqué en esta materia de metodología de la investigación. Para mí es interesante, muy interesante el saber, ¿no? Y además es una materia que nunca acaba, ¿no? Siempre tienes que estar viendo el APA y estar investigando qué se ha cambiado, qué no se ha cambiado. Es muy, muy interesante. Y además nos enseña cómo debemos de hacer como los resúmenes, cómo enfocarnos a la bibliografía, la hemerografía, la cibergrafía y todo eso, ¿no? Cómo debemos de hacer investigación en la biblioteca, en la hemeroteca, en los museos, viendo películas, en fin, o sea, nunca terminamos porque obviamente los libros, las revistas, los documentales, la tecnología, los museos no van a terminar, ¿no? Siempre va a haber más. Entonces, esta materia nos enseña a cómo recabar información, quedar con la mejor información y hacerla, traspasarla y quedarnos con lo mejor de cada uno. Entonces, esta materia la van a ver siempre. Así que no le tiren tirria, no la odien porque va a ser una materia que van a llevar, sea la carrera que se vayan, si se van a ir a medicina, arquitectura, a ingeniería, si van a estudiar, si no van a estudiar una carrera pero van a hacer un oficio, pues también para los oficios van a tener que hacer una investigación. Así que metodología de la investigación es una materia que siempre la van a llevar. Esta materia, a mí me gustó mucho los diplomados que tomé y aprendí mucho de ellos. Tuve también que hacer un libro, ¿no? Para poder terminar uno de ellos y medida en mi papel. Entonces, no sé, me inventé un libro así, como 20 que me leí y se me hizo súper pesado, pero al fin y al cabo aprendí mucho. He conocido a lo largo de los años a muchos investigadores, algunos que gracias a ellos me han enseñado a darle más exactitud a esta materia. Entonces pienso que lo que les voy a comentar les va a ayudar si es que van a hacer un trabajo de investigación, porque lo voy a hacer de la forma breve, resumida, para que ustedes puedan tener la información ahí, cómo hacerla y dónde investigarla, ¿no? Qué hacer. Para empezar, en un proyecto de investigación, si están en la educación media superior, que luego lo pueden pasar a la parte superior, en el proyecto de investigación siempre tenemos que elegir un tema. ¿Cómo se elige un tema? Bueno, el tema casi siempre vamos de lo general a lo particular. Entonces, lo general puede ser, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, recursos humanos, es algo general, ¿no? Recursos humanos. Y algo particular, los recursos humanos en la empresa El Patito, SADCB. Bueno, entonces estás hablando de algo general, de los recursos humanos en general, pero ya tu tema, tu elección de tema particular es
los recursos humanos en la empresa El Patito SADCB. Entonces no es los recursos humanos en todo el mundo o en todo México, sino lo vas a estudiar en un lugar. Tal vez en ese lugar es donde tú trabajas o es tal vez donde tú conoces y sabes cómo acercarte a esas personas. Ahora si me dicen los de prepa, no, pues yo ni trabajo, ¿cómo hago eso? Ah, bueno, entonces tú puedes decir, bueno, a mí me gusta mucho el área de la música, por ejemplo, ¿no? Porque muchos se van por la música. Bueno, entonces mi tema en general, ¿cuál sería? Pues la música. Mi tema específico podría ser la música o estilos de música en el 2020. Y ya después pueden poner una pregunta de investigación. ¿Cuáles son los estilos de música que más se utilizan o que más se escuchan en el 2020? Ah, entonces ya estás diciendo estilos de música o la música que se escucha en el 2020. Puedes ponerle Toluca, Estado de México, Puebla, México, puedes poner Cholula, Puebla o donde estés, ¿no? Dependiendo, puedes marcarlo en dónde vas a hacer esa investigación, porque a veces te preguntan, ¿y a poco esa investigación está en toda la República Mexicana o en todo el mundo? Ah, bueno, para que no entremos en esas disyuntivas, siempre márquenlo. ¿En dónde están? Guerrero, 2020. Ah, bueno, entonces estoy diciendo que en Guerrero. Pero ya luego adentro más de investigación puedo decir en qué zona de Guerrero, en qué zona del Estado de México, en qué zona de Puebla, en qué zona de Guadalajara, y ya lo están haciendo en específico, ¿ok? Para que ustedes vayan. Acuérdense, elegir el tema es de lo general a lo particular, que yo pueda estar ahí, pueda hacer mi investigación. Luego tenemos el planteamiento del problema. Bueno, el planteamiento del problema, como yo siempre les digo a mis alumnos, no me hagan un planteamiento de problema de 2 párrafos, ¿no? El planteamiento de problema mínimo es de media cuartilla. ¿Dónde? ¿Qué es lo que voy a decir en el planteamiento del problema? ¿Qué es lo que voy a investigar? Por ejemplo, el planteamiento del problema. Si hablamos de la música y los estilos de música en el 2020, ¿cuál es el planteamiento del problema? ¿Qué música se escucha en el 2020? ¿Y cuáles son los factores por los cuales se escuchan? Este tipo de música puede y lleva a algunos alumnos a ser violentos o por ejemplo el clásico reggaetón, ¿no? Que te invita a la parte, o algunas investigaciones que es la parte sexual, el cómo bailan, cómo se mueven y cómo se visten, ¿no? Entonces ustedes pueden elegir ese problema si la música puede ser un factor para disparar, ¿no? Los jóvenes tengan a pronta edad relaciones sexuales o sean más violentos o consuman drogas. Entonces recuerden, esto es el planteamiento del problema. Recuerden que sea por lo menos una media cuartilla. Luego tenemos la hipótesis. Ustedes van a decir, ¿qué es una hipótesis? Acuérdense que la hipótesis es la solución tentativa a un problema. Cuando hablamos de la solución tentativa a un problema, es algo que es tentativo a solucionar. La hipótesis tiene elementos. Los elementos son 4, no lo olviden. El primero son los elementos lógicos. Cuando hablamos de elementos lógicos, yo siempre les pongo los más fáciles, ¿no? Sí, solo sí, sí, entonces, a mayor que, a menor que. La unidad de análisis, recuerden que la unidad de análisis, ¿a quién voy a estudiar? A los adolescentes. Ah, bueno, yo estoy diciendo que mi unidad de análisis van a ser los adolescentes. Y luego tenemos la variable independiente, que es mi tema central. ¿De qué voy a hablar? De la música. Y mi variable dependiente, ¿qué es lo que voy a investigar de la música? Los factores que ponen en riesgo a los adolescentes por escuchar ese tipo de música. Entonces acuérdense que la hipótesis tiene elementos que son 4, unidad de análisis que son las personas, variable independiente que es mi tema central, variable independiente lo que voy a estudiar de mi tema central, y los elementos lógicos que son el sí, solo sí, sí, entonces, a mayor que, a menor que, y entre otros, ¿sale? Luego tenemos los objetivos. Acuérdense que cuando hablamos de objetivos deben ser objetivos que sean alcanzables. No pongamos objetivos que nunca vamos a alcanzar. Los objetivos deben ser objetivos alcanzables. Además, los objetivos se dividen en 2: objetivos generales y objetivos específicos. Cuando hablamos de los objetivos generales, son los que voy a embaucar en toda mi investigación. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de objetivo general, por lo menos pongan 3 objetivos generales en una investigación, por lo menos. Y los objetivos específicos son los que van en cada unidad. ¿Sí? Entonces,
general, toda mi investigación, específicos, cada unidad. Si mi trabajo tiene 3 unidades, entonces tengo que tener objetivos específicos en cada unidad, 3 por lo menos en cada unidad, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo. Y acuérdense que todos los objetivos, muchos alumnos luego se confunden y lo ponen como pregunta. Los objetivos siempre van a empezar con un verbo. Cuando hablamos de verbo, recuerden que están los verbos. Para esto es identificar, caracterizar, describir, analizar, explicar, diseñar, comparar, evaluar, aplicar, desarrollar, implementar, sintetizar, construir. Son los objetivos que pueden utilizar para hacer su investigación. Hay algunos que deben de evitar y que ni los usen porque es algo que no se puede alcanzar. Por ejemplo, hay unos que es saber, eviten tener este verbo de saber, el de conocer, el de reflexionar, el de pensar, el de reconocer, el de comprender y el de entender. ¿Por qué? Porque tal vez yo comprender lo que es la música, bueno, yo comprendo, pero tal vez el de Sinaloa no comprende eso, porque pues allá están los narcocorridos, ¿no? Y él no va a comprender que eso, o sea, yo sí lo comprendo porque tal vez no vivo allá y comprendo que eso es malo, pero pues uno de que vive allá en Sinaloa, que ha crecido con esa música, está loco, ¿no? ¿Cómo fue comprender eso que tiene que ver? Entonces eviten usar este tipo de verbos para sus objetivos. Los vuelvo a repetir rápidamente: saber, conocer, reflexionar, pensar, reconocer, comprender y entender. No los utilicen, no, porque el maestro les va a poner un atache. Y mejor utilicen los que les comenté en la primera vez que empecé a decir los verbos. Eso sí, utilícenlos. Los vuelvo a repetir: identificar, caracterizar, describir, analizar, explicar, diseñar, comparar, evaluar, aplicar, desarrollar, implementar, sintetizar y construir. Esos son los que deben ustedes utilizar para hacer sus objetivos generales y sus objetivos específicos. Nunca empiezan como preguntas, para que les quede bien claro esto, ¿sale? Luego vamos con el punto 5, que es la justificación. Justificación es el por qué estoy haciendo esta investigación, por lo menos también una media cuartilla, ¿no? Esta investigación se realiza para saber los factores que hacen que los jóvenes escuchen este tipo de música y las consecuencias que lleva bla, 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 bla. Por lo menos una media cuartilla donde justifiquen por qué están haciendo esa investigación. Luego tenemos el número 6, la metodología. ¿Qué metodología están utilizando? Van a decir, ¿qué es eso de metodología? Pues el método que van a ocupar. Hay varios tipos de métodos que luego los vamos a ver en otra sesión. Analítico, descriptivo, explicativo. Hay varios tipos de métodos y ustedes tienen que poner ahí metodología. La metodología que yo voy a utilizar va a ser esta. ¿Por qué? Bueno, porque voy a explicar los sucesos que han ocurrido de 5 años a la fecha, escuchando el reggaetón o los narcocorridos, ¿no? Y pueden hacer una explicación de los hechos que han suscitado por este tipo de música, ¿no? Entonces, bueno, ahorita se me vino a la mente de Valentín Elizalde, ¿no? Que lo mataron, y bueno, dice que por la música o por lo que sea, pero bueno, tiene mucho que ver lo que les estoy comentando con los verbos. Entonces, acuérdense que los verbos siempre deben de empezar. El objetivo siempre se deben de empezar con un verbo, ¿ok? Y la justificación es por qué estoy haciendo esa investigación, explicar qué es lo que me está llevando a hacer esa investigación. Luego tenemos metodología, los métodos, perdón, que ya me confundí, los métodos son los que van a ocupar para hacer su investigación. Y por último el cronograma. Bueno, el cronograma, ese cronograma, muchos luego, yo nada más les digo que lo saquen de los libros que tengan, de que digan un cronograma, porque los cronogramas o lo hacen en Excel y ya. El cronograma es un cuadrito así, miren así, donde ponen todas las actividades y aquí ponen las semanas de cada mes. Aquí por ejemplo ponen, si empezaron a hacer su investigación en marzo, ¿no? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, y ponen cuántas semanas tiene cada mes. 4, ponen los 4 cuadritos, háganlo en Excel, es bien sencillo y ya van poniendo, ¿no? En qué semana hicieron el planteamiento, en qué semana el objetivo y así sucesivamente.
Ese es el cronograma. Y de esa forma se van a ver cómo van avanzando en su investigación. Si es necesario que lo hagan, ¿no? Es la parte 1 del proyecto de investigación. Luego tenemos el marco de la parte 2, que es el marco teórico, que ese sí, la verdad es que sea algo pesado. Marco teórico es toda la parte teórica que tienen que hacer de su investigación. Si van a hacer siempre en la educación media superior, tenemos métodos de investigación 1 y luego métodos de investigación 2. Cuando hablamos de la metodología 1 es donde vamos a hacer todas las fichas de trabajo. Y aquí es leer, ir a bibliotecas, leer, ir a museos, leer, ver películas, leer, ¿no? Y aquí tenemos que hacer las fichas de trabajo, que luego hablamos de estas fichas de trabajo en otro tema, en otra sesión. Pero ahí tenemos que hacer el marco teórico. Acuérdense que el marco teórico ustedes tienen que hacer. Yo recuerdo mucho una maestra, la maestra que decía, no tiene que haber hijos sueltos. Y yo decía, ¿qué es eso, no? ¿Hay hijos sueltos? ¿Qué? ¿De qué me habla? Ah, bueno, los hijos sueltos, que se pongo capítulo 1, tipos de música, 1.1, reggaetón, capítulo 2. El hijo suelto es el 1.1. No puede haber hijos sueltos en una investigación. Siempre tienen que tener capítulo 1 y luego 1.1, 1.2. Mínimo 2 subcapítulos por capítulo, porque si no va a estar mal su investigación. A eso se le llaman hijos sueltos, ¿ok? Para que ustedes sepan. En la parte 2 siempre acuérdense que es el marco teórico. Y en la parte 3 es la investigación de campo, que luego hablaremos de esta porque es larga y muy divertida. A mí es algo de las que más me gustaba hacer, la investigación de campo, porque aparte de que te vas a investigar, pues hay un tiempecito, te tomas tu break y dices, bueno, pues ahora ya investigué mucho, ahora me voy a tomar mi cafecito, ¿no? Y yo me iba a tomar mi cafecito con un pastelito, un heladito, porque me lo merecía. Entonces sí lo hacía cuando hacía ya mis investigaciones de campo, que son cansadas pero muy divertidas y aprendes un montón. Ya después había un momento en que te tomas el break y te vas a tomar un cafecito. Y te pones a repasar, ¿no? Así todo lo que te falta y lo que ya llevas en tu cronograma. Es un buen tip que les doy. La investigación de campo aquí nos marca 6 pasos. Descripción del espacio. Les voy a decir, la descripción del espacio es dónde lo voy a hacer. Estamos hablando de la música, puedo decir, si yo vivo en Toluca, puedo decir, bueno, en Toluca ese va a ser mi espacio y en específico voy a hacerlo con la educación media superior, entonces solamente con los chavos que están en prepa. Ellos van a ser a las personas que voy a entrevistar, a las personas que voy a observar, a las personas que voy a ver qué estilo de música les gusta. Y si yo estoy en otro lugar, pues estoy en Campeche, bueno, pues en Campeche. Si estoy en Guadalajara, pues en Guadalajara. Entonces acuérdense que el espacio es donde lo estoy haciendo. La población, bueno, ya se los estoy comentando, que es el punto 2, población. La población es, voy a observar pues a los chavos de la educación media superior, no a todo mundo, solamente a un grupo de población. ¿Para qué? Porque si no te van a decir en la investigación, ¿ya poco te dio tiempo de ver a todas las personas de todo México qué tipo de música les gusta? No, claro que no, una investigación no se trata de eso, una investigación se trata de investigar y luego de campo, que es la más pesada, investigación, la población de un lugar donde yo voy a estar ahí, ¿sí? Y tenemos la muestra es de la población, que estoy hablando por ejemplo de Toluca, por ejemplo de Puebla, por ejemplo de Campeche. Solamente una muestra. La muestra es solamente una escuela, tal vez. Yo estoy hablando de la educación media superior, pero voy a hablar de la prepa 3 y la prepa 4 y la prepa 5 del Estado de México, de Puebla, de Culiacán. Entonces estoy diciendo que no voy a estudiar a todas las preparatorias, solamente a la 3, a la 4 y a la 5. ¿Quiénes son ellos? ¿Ellos qué son? Ellos son mi muestra. Luego, ¿qué aplicación de instrumentos voy a ocupar? Bueno, aquí ya les voy a decir que son las muestras, que hay una que se llama muestra probabilística y muestra no probabilística. Estas tienen una segmentación, que las vamos a ver después. Pero ustedes van a decir, mi muestra la voy a hacer en esta parte, voy a aplicar este tipo en la muestra probabilística y la muestra no probabilística. Ustedes deben de ocupar uno. La no probabilística es la más sencilla, bueno, si me preguntan,
¿no? La no probabilística Gala es mucho más sencilla porque la probabilística sí tienen que tomar el número exacto, o sea, tienen que sacar el número de personas o las escuelas, cuántos alumnos hay y luego aplicar una fórmula y de esa fórmula ya van a ver cuántos pueden aplicar. Pero de la no probabilística pues es más sencillo porque ustedes pueden hacerlo al azar. Ese es un tip que yo les doy. Y luego tenemos el procesamiento de datos. Bueno, ya es cuando tenemos que tabular todo. Pero gracias a Dios existe Excel y existe el CPSS y otros sistemas, ¿no? Que nos facilitan la vida, nos la hacen más sencilla, ¿no? Muchas cosas ya en internet que podemos cargar los datos y ya por sí solo nos da toda la información, ¿no? Entonces, bendito internet a veces es muy bueno, ¿no? Nos facilita la vida. Y luego del procesamiento de datos están los resultados. Los resultados, acuérdense que es lo más importante. ¿Por qué? Porque es lo que me va a estar dando, lo que yo investigué, ¿no? ¿Qué tipo de música es la que hace que los alumnos se tornen violentos? ¿Qué tipo de música hace que los alumnos estén tranquilos? ¿Qué tipo de música les gusta cuando están en la parte de estar estudiando, para estar tranquilos, etcétera, etcétera? Al final llegan las conclusiones y por último las fuentes de consulta. Ya no se llama bibliografía, ahora ya son fuentes consultadas, porque ahora ya no nada más vemos libros, ¿no? Ahora también vemos libros, vemos revistas, vemos también páginas electrónicas. Entonces, para que ahí lo chequen, ya no es bibliografía, se llama fuentes consultadas. Bueno, eso es lo que les quería platicar el día de hoy. Vivan la vida, sean felices y nos vemos en el siguiente video. Recuerden ponerle una palomita hacia abajo, que es lo que sugieren. Y seguimos en contacto. Chao, buen día. Bye.